Bien, bueno, vamos a continuar. Os ruego un poco de silencio, de manera extra, además, porque la próxima intervención, la próxima ponencia va a ser en streaming de Ricardo Cautín, desde Chile, desde Santiago. No sé si lo tenemos ya, a la gente de la mesa. Bueno, Ricardo Cautín, no sé si ya nos está escuchando, Ricardo. ¿Sí? Sí, se escucha bien, muy bien. Aquí lo tenemos. Hola, Ricardo. Buena madrugada en Chile. Hola, ¿qué tal? Buena madrugada. Os ruego un poco Sí. de silencio, por favor. Te pido disculpas, Ricardo, porque acabamos de hacer la pausa del café y aún se están colocando un poco el personal. Bueno, para tu conocimiento, estamos en el Hotel Silken en Sevilla, tenemos unos 300 asistentes al seminario y sin más yo ya paso a presentar a Ricardo. Ricardo Cautín es... un momentito, que me he dejado... Ricardo Cautín es profesor de Fisiología Vegetal del Departamento de Botánica y Ciencias Agrícolas de la Universidad... Perdón, que me estoy liando. Perdón, Ricardo. No, muy bien. Ingeniero agrónomo, No hay problema. Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Católico. Correcto. Es profesor adjunto y director también de la escuela. Por favor, os ruego un poco de silencio. Director de la Escuela de Agronomía de esta misma universidad, de la Católica de Valparaíso, y es doctor, además por la Universidad Politécnica de Valencia, es doctor en agronomía. Ricardo tiene una larguísima experiencia, tiene más de 20 libros publicados sobre distintos cultivos, fundamentalmente aguacates y cítricos. Y bueno, hoy nos va a dar una conferencia basada en la fisiología del aguacate o del palto. Así que, Ricardo, cuando quieras. Gracias. Bueno, antes que nada, recibo saludos desde la lejana Chile. Nos separan 12.000 kilómetros aproximadamente. Y quisiera pedir disculpas por no estar allí. Tuve un inconveniente de salud. Me impidió salir del país. Ya me siento mucho mejor. Y no quería perder la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas que son temas que están que son muy contingentes y muy importantes al momento de definir una serie de cuestiones que tienen que ver con la producción de aguacate. Es una industria bastante nueva en el mundo, probablemente hay países con mucha cultura como el nuestro. Yo siempre digo, el aguacate Hass llega a Chile el año 1900, cercano al 1940. O sea, desde esa fecha tenemos aguacate Hass en Chile. Y eso ha significado desde luego, una serie de adelanto en cuanto a cómo vemos al cultivo y a cómo se le maneja. Quisiera agradecer a GQ Labs por darme la posibilidad de comunicarme con ustedes, de estar en este seminario que es muy importante para aquellas personas que están iniciándose en el cultivo, que ya tienen algunos años. Y bueno, empecemos entonces por el tema, ¿no? Esta ponencia se llama Producción y Sostenibilidad del cultivo del aguacate en un clima cambiante, una mirada desde la fisiología. Yo quisiera decirle a la mesa que si me puede poner la diapositiva, porque yo no veo, solamente me veo a mí en la ventana, pero de todas formas, si no se puede, desde aquí yo tengo una chuleta, como se dice, y las veo también. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que seguramente aparecen 3 fotografías, yo no sé si, no tengo cómo saber si eso se está viendo, pero los cambios que hoy día hay en el ambiente afectan directamente a las especies vegetales, a las especies animales y particularmente al aguacate. En esas 3 fotografías que ustedes pueden ver, hay 3 eventos que no son raros ya, no son eventos aislados, como por ejemplo la fotografía superior, en que en algunas zonas del mundo en que se cultivan hoy aguacates hay una intensidad de lluvia que supera al ambiente originario.
generando condiciones de hipoxia, como puede verse en esa fotografía, en que las raíces están absolutamente expuestas, falta de oxígeno por el exceso de humedad, y eso genera una serie de respuestas negativas en la fisiología de la planta y en sus respuestas productivas. Hay zonas, por ejemplo, como en el eje cafetero en Colombia, entre Manizales, Pereira y otra zona que no recuerdo el nombre. Este año, 2022, se superaron los 3.000 milímetros de lluvia, por ejemplo. Y eso tiene consecuencias. O en la fotografía, si vemos la fotografía de la derecha, tenemos el extremo, ¿no? La falta de lluvia, la falta de pluviometría ha incrementado el nivel de sales a las cuales están afectadas las plantas, y pueden verse en esa fotografía una planta totalmente clorótica, con deficiencia de fierro marcada, algunos problemas, algunos daños en sus hojas, nada más que por el exceso de sales que tiene ese suelo, y cómo ese portingerto, que probablemente es un portingerto que proviene desde una semilla, no fue capaz de resistir o tolerar esa condición. Y en el cuadrito que está abajo, la verdad es que falta ahí en el eje de las I es una información que sería la conductancia estomática. Vemos cómo en ciertas horas del día, o a partir de ciertas horas del día, en este caso a partir de las 12 del día, cómo cae abruptamente la conducción de agua, o sea, el intercambio gaseoso con el ambiente para producir energía. Cambios, la siguiente por favor, se resumen en esta diapositiva. La verdad es que es un diagrama, pero yo creo que hay cambios que nos afectan directamente a la producción de aguacate, como puede ser los cambios en los patrones de lluvia y de nieve, la falta de hielo y de nieve en la cordillera, particularmente en industrias como la nuestra, la chilena, en que dependemos del régimen nival, ¿no? de los ríos. Los ríos se alimentan de agua del derretimiento de la nieve, no hay otra opción, ¿no? O cómo se ha elevado la temperatura y se han generado muchas ondas de calor, ¿no? Cómo hay eventos de mucha sequía. En Chile particularmente llevamos una sequía de 15 años aproximadamente, muy, muy dura. Cada vez tenemos más problemas con eso. Nos cuesta cada vez más producir, pero eso genera también necesidades de buscarle la opción para poder seguir manteniendo un nivel productivo importante. Todo eso genera abajo, en la esquina derecha, ciertos cambios en los ciclos de las plantas. Cambios en la fenología, ¿cierto? En el comportamiento que tienen las plantas. La siguiente, por favor. Para nadie es un misterio el problema que ha tenido el ozono en términos de su grosor como filtro a la radiación que proviene del sol, pero ha estado apareciendo un fenómeno distinto, un fenómeno que ya está molestando a las plantas pese a que se produce en la urbe, como es este ozono que se produce en la troposfera, muy cerca del suelo, y que es un polutante. Este tipo de ozono deriva de la mezcla de los polutantes que provienen de la combustión interna, más el calor y la radiación que no ha sido filtrada. Eso genera un ozono que es bastante detrimental, y ya se ha visto cómo el viento arrastra este ozono desde la urbe hacia las zonas rurales para generar problemas a nivel de las hojas de las plantas. Ya estamos viendo ese efecto, y que los aguacates no tienen por qué estar ajenos a eso. La siguiente, por favor. Entonces hemos visto en el mundo una serie de iniciativas para tratar de aminorar estos efectos. Hay una serie de invitaciones a dejar el carro guardado por un par de días o un día para tratar del efecto invernadero, ¿no? Tratar de reducir estos aumentos en temperaturas o este tipo de afección que genera los cambios en el clima. La siguiente, por favor. Aquí vemos los responsables, ¿no? A los principales responsables de los cambios que estamos viviendo y sufriendo. Y tenemos, por ejemplo, a nivel de gases de efecto invernadero, tenemos al dióxido de carbono y al metano como los principales actores en este problema. No mucho menos o no menos importantes son los óxidos, ¿no? Los óxidos nitrosos, los gases halogenados, otros gases. Y vemos cómo los aerosoles tienen un efecto contrario.
disminuye en temperatura. Ahora, el problema está en que tanto el dióxido de carbono como el metano son moléculas que inician un proceso de producción intensa de estos especies reactivas al oxígeno. Son oxidaciones, ¿no? Generan oxidaciones que alteran, desde luego, el funcionamiento de la planta. La siguiente, por favor. Entonces tenemos ahí que tanto la radiación incidente como sus efectos, la radiación y sus efectos sobre la producción de compuestos reactivos al oxígeno, como son estos ROS, como son una serie de óxidos, como son una serie de peróxidos, todos estos, cuando se superan, porque son compuestos normales en la bioquímica de las plantas, en la bioquímica celular, pero cuando se elevan por ciertos niveles, ¿ya? Producto de este funcionamiento anómalo en que estamos viviendo, alteran la homeostasis. Ahí está el problema. O sea, los equilibrios en que está la planta se empiezan a alterar, se empiezan a generar estrés oxidativo, y eso, el estrés oxidativo, se tiene que entender como una forma de envejecer. O sea, los sistemas están tendiendo hacia un envejecimiento prematuro y a una falta de actividad y, desde luego, de competitividad, si lo llevamos ya finalmente a los kilos que produce un huerto de aguacate. La siguiente, creo que lo han visto más de alguna vez, es la tendencia que lleva tanto la temperatura como la concentración de dióxido de carbono en el mundo a partir de un montón de años, y vemos que esto no va a descender, sino al revés, está aumentando, y por eso tanta iniciativa para poder controlar este efecto. La siguiente, por favor. Entonces, estos cambios, que han sido muy drásticos, porque han generado muchos cambios en poco tiempo, están condicionando al ambiente para el funcionamiento de las plantas. Y aquí tenemos dos efectos directos, o varios más, ¿no? Estos dos primeros serían que tienen que ver con la humedad, el aumento en la cantidad de neblinas y de humedad ambiental que hace susceptible a los cultivos al ataque, por ejemplo, fungoso. En zonas muy húmedas hacia el norte, en Colombia, en Ecuador, hay problemas serios con antracnosis, por ejemplo, ¿no? Esta misma condición húmeda también de alguna forma hace a las plagas estar atentas para generar allí reservorios donde desarrollarse en una o más eh, eh, generaciones dentro de una misma temporada, haciendo necesario muchas aplicaciones, las cuales son difíciles de hacer en algunas partes por la fisiografía de los huertos. Entonces, se está generando un estándar difícil de atacar. La siguiente. Este es una modificación de un trabajo que hizo Bunz, ¿no? El año 2010. Aquí se plantea, frente a los cambios que están marcados en el extremo izquierdo, los cambios o estímulos estresantes, hay distintos niveles de sensibilidad y de adaptabilidad, ¿cierto?, a esos cambios. Y finalmente, en función de esa adaptabilidad, producto de la sensibilidad a las condiciones de estrés, las plantas presentan distinta vulnerabilidad frente a estos cambios. La pregunta que cabe hacerse es: ¿cuán vulnerables son los aguacates frente a estos cambios? ¿En cuánto se afecta la fisiología en que funcionan estas plantas frente a los cambios? Si es una planta, yo he escuchado ya a más de algunos decir que es una planta que se adapta muy bien cuando la vemos plantadas en el desierto, en el Perú, en arenas, ¿no?, en la costa peruana, cuando la vemos plantadas en la montaña, en Colombia, cuando lo vemos plantados en latitudes más extremas como en Nueva Zelanda, o en el mismo Chile, que es muy parecido a California y a Israel, en términos, es un clima desértico, muy seco. Entonces, cuando uno ve que el aguacate está en esas distintas situaciones, hubiera que pensar que está totalmente adaptado, que es muy dúctil, que es muy flexible. Pero la verdad es que el problema está en que la fisiología es una cosa que no es aparente, no es evidente, y como se dice, pues solemos decir, la procesión va por dentro.
Y cuando vemos que nuestra fruta no viaja bien o llega con problemas a destino, sobre todo en viajes muy largos que solemos hacer con nuestra fruta desde aquí a Europa o bien hacia latitudes más distantes, como puede ser el Asia, en que prácticamente pueden ser 40 días, ¿cierto? 40 días, 30 y tantos días viajando, más los días de comercialización, llegamos casi a los 50 días. La verdad es que en ese minuto el tener certeza sobre la estabilidad que tienen esos frutos para sobrevivir y poder tener vida en aquel es sumamente importante. Yo creo que no se trata de minimizar las cosas, porque si ustedes bien están a muy cerca, a muy pocas horas del mercado, los productores de España y de Portugal, también el éxito comercial de su gestión tiene que ver con la vida de Anaquel, con la preferencia y con el gusto que tienen los consumidores por un producto bien hecho. Probablemente más distancia haya entre el punto de origen y el punto de venta, eso se hace más necesario. Entonces, cuesta creer que los aguacates, al estar en condiciones tan distintas de ambiente, no podemos pensar que eso significa adaptación frente a estos cambios que genera el mismo ambiente. Lo están pasando, y en esto se trata de ver cómo podemos ayudarlos. La siguiente. En esta fotografía, en este diagrama, simplemente quiere decir de que estas alteraciones generan cambios tan raros como, por ejemplo, en la parte de abajo, la línea H, es que los patrones de brotación están alterados, probablemente muchas veces falta frío, es una especie de hoja caducifolia, ¿no? O los patrones de floración son alterados, no hay tantas flores por panícula, las panículas son de menos calidad, o los ovarios son no tan potentes como lo eran antes. Entonces, están pasando cosas, ¿no? La siguiente, por favor, que tienen que ver con estos cambios tan drásticos como son la intensidad de radiación. Ahí hay un fenómeno que es de libro, ¿cierto? Esta fotografía yo creo que ha dado la vuelta al mundo, y esto es quiebre de la clorofila por exceso de fotones, y particularmente en los meses de invierno. Pero en verano ya también ocurre este fenómeno, y mucho más de lo que estaba ocurriendo hace algunos años atrás. Es decir, la cantidad de radiación que no está siendo filtrada y que llega hasta las plantas está generando problemas a nivel de la clorofila. Y ustedes lo saben muy bien, la clorofila es un punto esencial, ¿cierto?, en esta cadena que llega finalmente en un fruto que viaja y que llega a un consumidor. Nuestros frutos son almacenadores de energía. Nuestras plantas funcionan con energía que proviene de los procesos en que están involucradas las hojas. Y cuando tenemos si ustedes ven el porcentaje de hojas con daño respecto al total, la verdad es que es bastante drástico, ¿no? Y esto, particularmente en invierno, cuando hay días muy despejados, ocurren estas alteraciones. Piensen un poco en lo que le está pasando a las panículas que se están desarrollando, ¿no? Esta sería una fotografía aquí en el hemisferio sur de julio, allá sería de diciembre. Esas panículas están terminando de formarse en su proceso de diferenciación de las flores, y viven a expensas de lo que estas hojas le entregan o lo que le puede entregar la ramita más cercana. Si tenemos un detrimento en la capacidad de producción de energía por parte de estas hojas, ya podemos pensar que esas flores tendrán algún grado de alteración que signifique tener riesgos, ¿cierto?, con la producción de fruta. La siguiente, por favor. Entonces, ahora en esto, respecto a la radiación, podemos conectar con una cosa que se llama los ciclos, ¿no? Y cómo eso incide sobre la radiación que cae sobre las plantas. Se registran desde el año 1875, y más o menos un ciclo solar tiene 11 años de duración, y a la fecha se cuentan con 24 ciclos solares. El ciclo solar que estamos viviendo y terminando se inició el año 2008, pero se ha visto que a partir del año 2017, ¿no? La siguiente, por favor. A partir del año 2017 es cuando más se ha elevado la temperatura en el último tiempo. 17 y 18 fueron años de mucha temperatura en latitudes cercanas al Ecuador, latitudes no extremas, sino que lo cual está diciendo que la capa no está tan disminuida en los polos como también en la zona del centro. Si ustedes se fijan en ese gráfico, ahí hay dos rayitas donde está 20, la proyección según un sistema de cálculo,
en que pronostica el número de manchas, ¿no? Va hacia arriba, y en rojo el número de manchas en otro sistema, el método de las curvas estándar. Entonces la predicción es que de aquí para adelante vamos a tener más temperatura y más radiación todavía. Si el 17, que era caída de ciclo, ha sido muy, muy cálido, imagínense lo que viene hacia adelante. Por otra parte, la siguiente, por otra parte, la radiación se expresa o se distribuye de distintas formas, y vemos cómo tenemos ciertos planetas que son los que generan los problemas a nivel de las plantas y a nivel nuestro también, entre, no sé, 280 y 320, 400 nanómetros. Ahí están las dos formas más molestosas de radiación ultravioleta, como son la UV larga y UVA o UV. Luego está el espectro visible en que funcionan las plantas, y luego tenemos de los 700 nanómetros hacia adelante el infrarrojo, que es el que genera finalmente el calor. Entonces tenemos dos situaciones aquí: calor y radiación. Siguiente, por favor. Entonces ahora, si le damos a la capa de ozono, que esto ya también es sabido, ¿cierto? Esto se está debilitando no solo en los polos, sino también en el Ecuador, ¿no? La siguiente, por favor, muestra la evolución de la densidad en la capa de ozono desde hace 50 años. Pues fíjense en los sectores del centro, en las latitudes cercanas al Ecuador, cómo hacia la izquierda, hacia la derecha, en el año 2008, eso ya estaba bastante más delgado, abajo de izquierda 2015, bastante más delgado, y abajo 2018, más delgado aún. Es decir, estamos recibiendo más radiación de la que podemos resistir. La siguiente, en este caso tenemos unos diagramas para radiación UVB, que es la que molesta en otoño. Fíjense, entre el 20 de mayo y el 20 de septiembre, pueden ver allí con cierta intensidad el patrón de radiación, pero si vamos a la siguiente, que muestra la misma situación, pero entre noviembre y marzo, para el hemisferio sur, vemos cómo se intensifica fuertemente, ¿cierto?, la cantidad de radiación sobre las plantas. La siguiente, la radiación se puede medir como unidades de estrés. Esto fue un cálculo que se hizo aquí en Chile, en 200 kilómetros, 300 kilómetros de Santiago hacia el sur, en una zona muy calurosa en el verano, y vemos cómo las tres curvas van hacia el alza entre tres temporadas, 2006, 2007 hasta 2008, 2009, y vemos que las unidades de estrés no disminuyen, sino aumentan. La siguiente, por favor. Por lo tanto, si consideramos la zona originaria de esta especie, que son las selvas centroamericanas, en que hay allí un corte de nubosidad estable en el tiempo, donde hay lluvias, no de 3.000 milímetros, sino que 1.100, entre 900, 1.500 milímetros como mucho, temperaturas medias, ¿no? Si tomamos este molde o estos parámetros y lo empezamos a comparar con distintas zonas donde hoy día se cultivan aguacates, ya podemos pensar de que aquí seguramente este arbolito está sufriendo lo que no nos dice. Lamentablemente no nos puede decir, somos médicos mirándolos, no, pero no escuchándolos, pero creo que cuando empezamos a ver inestabilidad a nivel de post cosecha de frutas, cuando empezamos a ver problemas con la cuaja, cuando empezamos a ver problemas con la madera, cuando empezamos a ver por qué la raíz no crece, pese a que, como decía el compañero anterior, se promueve la oxigenación, y todavía hay problemas para que se exprese, eso que está en ese minuto, en nuestro árbol está fuera de un concepto ideal homeostático para poder expresarse como deseamos. Siguiente, por favor. Entonces nos estamos encontrando con condiciones muy estresantes para el aguacate. Dos fotografías, fíjense, la de la izquierda es una plantación en zona desértica, con un poco nublado en la mañana, pero después en la tarde totalmente la radiación llega toda sobre las plantas. Fíjense las manchas en el suelo, eso es sodio, ¿ah? Eso es sodio, esas manchas grasosas, sodio. Y aquí vemos cómo la tecnología se ha encargado de desarrollar portainjertos que sean capaces de tolerar esta condición, ¿no? La verdad es que estas plantas deberían estar bastante más afectadas si fuese un portainjerto que no tiene la capacidad.
la de la derecha vemos el gran problema que tenemos es la cantidad de fotones que está cayendo sobre las plantas en un momento dado durante parte importante del día. Yo creo que esa cuenta hay que hacerla. No son unas horas, son varias horas, y si uno suma todas las horas de toda la semana y de los meses en que este es un problema, nos podemos encontrar con que la planta, de no tener capacidad para poder resolver esta dificultad, se queda quieta. La siguiente, por favor. Esta muestra, entiendo yo, unas bonitas ramas llenas de fruta, y por efecto de los pesos que genera esa fruta, la rama ha pasado desde una posición, si ustedes se fijan allá arriba, la fruta que está en el extremo izquierdo, hay una rama allí que todavía tiene una posición, un ángulo más cerrado respecto del eje que hace el árbol, pero una vez que estas ramas cargan más, como se ven las ramas de abajo, las ramas sencillamente es imposible que se mantengan con un ángulo cerrado y se van hacia adelante, ¿no? Por efecto del peso. Afortunadamente la madera es flexible y es capaz de absorber esa situación, pero el problema que tenemos ahora es que ese cambio de posición despuesta la madera al golpe de sol. Y el golpe de sol en situaciones de radiación intensa lo que hace simplemente es dañar a los vasos, ¿no? Conductores de agua, dañar, ¿cierto? Incluso se daña también parte del meristemo, que le da la posibilidad de generar nuevas ramificaciones. Por lo tanto, en estos cambios tan drásticos que estamos viviendo, el reciclaje de la madera a través de la poda es casi como una obligación, fíjense. Casi como que no es posible concebir el estar constantemente, y allí la técnica y los estudios dirán con qué velocidad hay que estar haciendo este reciclaje de madera para siempre optar a madera que sea muy competitiva, madera que no tenga cierto del daño que genera la radiación, y siempre cuando tenemos madera joven las productividades son mejores. Entonces la poda se instala como una opción para, entre otras cosas, para poder resolver algún problema con esto. La siguiente, por favor. Acá tenemos, es una plantación en Colombia, en el eje cafetero. Fíjense a lo que se ha tenido que llegar en la montaña para poder sacar el agua de la lluvia. Hacer este canalillo que se ve tan pequeño en altitudes que van desde los 600 hasta los 2000 metros de altura, no es fácil. Y si no se hace, sucede lo que ven allí en las dos plantas chicas que están al medio, que plantas están tocadas por el exceso de humedad en sus raíces. La que está más hacia la izquierda está mucho más pequeña, pese a que son plantas hermanas, se plantaron el mismo día. Y solo el hecho de mantenerse con tanta humedad a nivel de la raíz, con tan poco presión de oxígeno, deprime, ¿cierto?, a una serie de factores que hacen que respondan al crecimiento, haciendo la planta pequeña, y finalmente, si vamos a la siguiente, la planta incluso puede llegar a morir, ¿no? Aquí tenemos un ciclo de aproximadamente de 3 meses entre la izquierda y la derecha, en una zona donde llueve mucho, donde hay mucho nublado, ¿no? Y sencillamente no hay evaporación para poder sacar el agua, además que el suelo tiene cierta característica arcillosa, lo que se hablaba en el anterior, y finalmente estas plantas se murieron. Entonces, el punto está en que no tenemos que llegar aquí para empezar a pensar de que puede haber algún grado de estrés en este proceso. Quizás antes, ¿no? Antes ya deben haber algunas señales, las hay, desde luego, ¿cierto? A nivel de la raíz, a nivel de cuánto están creciendo los brotes, para yo entender de que estamos en un problema. Y voy a ocupar la fotografía de la derecha, olvídense de los árboles muertos, en que estos nublados permanentes, o si quieren vamos a la anterior, ¿no? No, quedémonos en esta, en donde están los árboles muertos. En esa condición mantenida de nublado, con pocas horas de sol al día, ya nos estamos preguntando si la cantidad de radiación que incide sobre las plantas necesaria para hacer su trabajo fotosintético alcanza para poder mantener todos los procesos que están involucradas la planta en un momento dado. Ya tenemos esa duda, a lo mejor aquí faltan fotones. Y si las plantas tienen una conformación de forma que no es amistosa con eso, más problemas aún. La siguiente. Este arbolito
Entonces, en estos climas más, los cambios climáticos que generan climas más estables, más parejos en el año, están apareciendo ciertos ciclos de brotación múltiples, o sea, muchas brotaciones, y no solo brotaciones, sino que producción de flores y producción de frutos en el tiempo. Es decir, la siguiente, por favor, tenemos en las plantas más de una generación de frutos creciendo. En esta fotografía se marcan dos frutos con diferencia de aproximadamente 6 meses, y si ustedes me apuran un poco, en la ramilla que tiene los frutos chicos en la punta, ya hay una yema que tiene ganas de empezar a transitar hacia una nueva floración. Entonces el problema aquí está, para la planta, es ¿a quién alimento? Bueno, podríamos decir que las plantas producen su energía y la distribuyen donde se necesite. Pero resulta que esto es un negocio, y es un negocio que tiene que ver con ventanas comerciales. Por lo tanto, si esta fruta que está más pequeña retrasa el crecimiento y la acumulación de materia seca la que está arriba, a lo mejor me saca del mejor precio y me pone en las ventanas de peor precio, ¿no? Hoy día estamos viendo, yo tengo la posibilidad de ver al mercado todas las semanas, tengo un reporte y veo cómo los precios están en el suelo en este momento. Entonces yo me pregunto, y le decía ayer a una persona, decía, mira, tanto esfuerzo para lograr calibre, estabilidad en los frutos para llegar al mercado cuando el precio es muy bajo. Entonces, no sé si es muy gracioso tener estas 2 o 3 generaciones. Hay gente que lo ve como una ventaja porque tengo 2 cosechas, sí, pero imagínense que hubiese que hacer una pulverización, una aplicación contra, no sé, contra antracnosis, ¿no? Y allí los residuos, por tratar de proteger esta fruta nueva, los residuos me molestan en la fruta vieja. Entonces, es difícil de maniobrar este asunto. Ahora, yo creo que hay que ver la mitad del vaso lleno. Si yo tengo más de una generación, a lo mejor podría elegir la generación que me interesa y el resto olvidarme de ella y tener fruta cuando el mercado está con mejor precio y con menos complicaciones. La siguiente, por favor. Este efecto ya lo discutimos un poquito. Fíjense que ahora abrí un poco el plano de esta fotografía. No es una sola planta. Fíjense, ahora son muchas plantas las que tienen el problema en esta plantación. Esta es una plantación que está injertada sobre semillas de un portainjerto que está categorizado como tolerante a las sales. Y miren el efecto. Y es porque como no llueve, se ha concentrado tanto la sal que aún así, teniendo material genético que se supone que tolera, mira la respuesta. Lo cual nos está diciendo también que cuando usamos portainjertos a partir de semillas tenemos una variabilidad allí que nos puede dejar fuera del negocio. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, todo este conjunto de condiciones finalmente también tienen este otro actor que son las plagas, ¿no? Hay más de un circuito, más de una generación de plagas, todos estos cambios y esta mejor condición para que ello ocurra, lo cual también es un dolor de cabeza. Siguiente. Entonces, bueno, ¿para dónde vamos con este problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para alivianar un poco esta carga sobre los aguacates? El problema aquí es que muchas veces los efectos son totalmente, no son evidentes muchas veces, son efectos que están escondidos, no son visibles fácilmente. Pero bueno, como estamos hablando entre personas que entienden y que la fisiología también es parte, ¿cierto?, de entender cómo funcionan las cosas, bueno, podemos todavía tener una línea de acción frente a esto. La siguiente. Entonces debemos partir primero, ¿cierto?, de entender de que esta especie tiene un origen en una zona bastante particular en cuanto a temperatura, pluviometría, a la condición orgánica del suelo. Hay que entender que esta es una especie que vive entre árboles más grandes y que tuvo que desarrollar todo un mecanismo genético para poder llegar a la luz. Lo tiene, ¿no? Cualquiera que tenga un aguacate sabe lo que crece, lo que puede crecer en una temporada si tiene condiciones. Y es porque su probiótico le permite hacer eso, lo permite hacer bien. Pero eso, si no se controla, puede ser a la larga un problema, ¿no? Un problema. La siguiente, por favor.
En esta comparación entre la energía que requiere la producción de 1 kilo de fruta de aguacate versus 1 kilo de fruta de manzana, vemos, por ejemplo, que se requieren, según este estudio, 8.070 kilojoules contra 2.620 kilojoules en el caso de la manzana. O sea, estos son un producto que necesita energía. O sea, el abastecimiento energético es sumamente importante al momento no solo de producir un brote, una hoja, una yema, una flor, un fruto. El árbol en su contexto general es el consumidor de energía. Y si comparan algunos de los nutrientes que están allí listados, vemos como, por ejemplo, el calcio es casi 2 veces, perdón, el potasio es casi 2 veces y el calcio otras tantas más, ¿no? El magnesio también, o sea, son árboles que es una especie que consume nutrientes que tienen que ver con la generación de energía. La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos excesos de sobre las plantas, ¿no? En el rango 280 a 320, que se VI, que va de 0 a 10 en la escala, 10 muy grave, 0 no. Y aquí se han listado algunos efectos directos con el nivel 8. El año 2007 llegamos al nivel 9, 12 en algunas partes, en la costa peruana, por ejemplo. Y allí hay un efecto que para mí es muy importante, que es la oxidación del ácido indolacético, que es la oxidación, que es la conjugación de los precursores de las auxinas en las plantas, por efecto de la radiación. Y cuando no hay auxinas en las plantas, lo que ocurre es lo que aquí se ve. Disminuye desde luego la expansión floral, disminuye el área foliar, tenemos menos hojas, se acortan los nudos, es decir, hay un freno al crecimiento, las raíces, porque como las auxinas se mueven hacia abajo, no llegan y por lo tanto exploran menos, ¿no? Y si no hay brotes creciendo, falla, como se decía en la ponencia anterior, la absorción de calcio, falla en la división celular. La siguiente. Otro problema tiene que ver con la producción sobredimensionada de flores, o sea, la condición estresante sobre las yemas genera, y si eso está condimentado con faltas de agua, genera lo que se ve en la fotografía de la derecha, una excesiva inducción floral y diferenciación, con cantidad de flores que nada garantiza que esos sean flores de calidad. Ya problemas de cuaja, simplemente porque no tenemos calidad en el tejido floral, en comparación a lo que se ve en la foto de la izquierda, en que es en una condición mucho menos estresante para la planta. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, estos mayores niveles de radiación sobre las plantas, primero agotan la madera, la dañan, aumentan la filtratoria, saturan, y ahí está el problema, ¿no? O sea, es tanta la cantidad de radiación que hay sobre las hojas que la saturan y no la dejan trabajar, y por lo tanto la producción de energía queda disminuida. Y en extremo, ¿cierto? Se quiebra la clorofila, dando estos colores amarillos. La siguiente. Mandemaker genera también, respecto del clima o de la temperatura, otro fenómeno que también en las latitudes más del subtrópico menos cálido o templado como el nuestro, es lo que se llama daño por enfriamiento. Y eso esencialmente tiene que ver con la fotosíntesis durante los meses invernales, ¿no? Mandemaker demostró que la tasa de producción fotosintética en el invierno, cuando se tienen temperaturas mantenidas entre 0 y 10 grados Celsius, la capacidad fotosintética es mucho menor. Y eso significa que si la planta no acumuló reservas durante el verano y se le pide al invierno que haga ese trabajo, probablemente vamos a tener problemas con la diferenciación floral, ¿no? Que está terminando en el invierno para la primavera siguiente por efecto de falta de energía. La siguiente. Aquí vemos cómo depende la fotosíntesis, ¿no? Visto como intercambio de CO2 respecto de la cantidad de fotones que están llegando a las hojas. Y vemos que para el caso del palto Hask, ¿no? Esto es para palto Hask, sobre 1100 micromoles de fotones, esto se satura. O sea, de aquí para adelante, todo lo que haya en radiación hacia adelante no tiene ningún efecto, y al revés, al estar saturada la hoja, no está trabajando. Entonces, si sobre una cantidad de hojas, sobre todo las hojas que están en la periferia, caen estos 1000, aquí en Quillota, que no están, hemos medido en enero, que es pleno verano,
2500 micromoles, ¿no? O sea, esas hojas pasan saturadas varias horas durante el día y obliga a quien maneja las plantas a tener hojas al interior que hagan el trabajo. La siguiente, por favor. Y aquí se muestra lo mismo, este mismo estudio muestra el intercambio gaseoso en CO2 en el eje de las IES y abajo cómo depende esta actividad de la temperatura. Y vemos en dos casos, puntos negros, días despejados, puntos rojos, días nublados, en agosto en el hemisferio sur, de julio a agosto, y vemos cómo en la medida que se aumente la temperatura, ¿cierto?, alrededor de las hojas, la fotosíntesis aumenta. Entonces, ha cambiado el clima, está haciendo ciclos de temperaturas bajas más intensas, y eso significa que nos obliga a tener a la planta mejor preparada saliendo del verano hacia el invierno, donde existen inviernos con problemas, claro está. La siguiente, por favor. Por lo tanto, tendríamos con la acumulación de reservas, alteraciones, desde luego, como respuesta en la diferenciación floral, se está preparando la floración que viene, y pérdida de clorofila. La siguiente. En este otro caso tenemos la floración en periodos con bajas temperaturas, eso ya sigue haciendo una constante, es decir, las panículas están no se ve muy bien aquí, pero las panículas están con gotas de rocío, o sea, todo frío, y sabemos que se requiere de ciertos niveles de para que la cuaja sea efectiva. Entonces estamos viendo floraciones anticipadas por exceso de inducción floral, pero además primaveras frías, sobre todo en el subtrópico templado, ¿cierto? Primaveras demasiado frías al comienzo, en que gran parte de estas flores no tienen ninguna posibilidad de cuajar. Y se está cuajando con las flores de más adelante y las últimas quizás, que son fisiológicamente hablando de una calidad inferior. Entonces tendríamos que empezar a pensar cómo hacer para desfasarse un poquito hacia adelante, cómo tener tener tanta energía en la planta como para asegurar que todos, tanto las primeras como las últimas flores, tengan la posibilidad de cuajar fruto. La siguiente. Ni hablar, yo creo que Librada se va a referir con detalle, ¿cierto?, al efecto que tienen las temperaturas sobre los crecimientos del tubo polínico para finalmente fertilizar a un óvulo y lograr la cuaja. Eso hay una relación totalmente directa, y gran parte de los problemas que tenemos productivos tienen que ver con que todo lo que se poliniza en el día se muere en la noche por falta de temperatura. ¿Ah? Estamos viendo aquí en Chile, por ejemplo, cómo se está plantando hacia el sur porque hay agua, y la verdad es que en el sur el problema es este. Y ya vemos cómo hay personas que tienen 4 años sus huertos y todavía no producen. Y no van a producir porque no ha cambiado tanto el clima, y además ha cambiado al contrario, o sea, se ha puesto más frío. O sea, la posibilidad de cuajar es cada vez menos. La siguiente. Entonces, tenemos aquí un claro efecto de la radiación sobre estos procesos de floración, de cuaja, de ajuste de carga. La siguiente, cómo altera, por ejemplo, cómo se altera la piel. Fíjense esta fotografía en el desierto, cómo es de vasto la piel, ¿no? Es mucho más rugosa que en zonas más frescas, y también los frutos muestran estos daños por el exceso de sol. Y si ustedes me apuran un poco, ven en la fruta del medio, se ve cómo hay daño a nivel del pedúnculo, ¿no?, por la temperatura, y un roce seguramente. La siguiente. Entonces, bueno, en clima un poquito más parejo o más estables, tenemos ciclos continuos de rotación. Ya dijimos que eso es un problema porque genera frutas de distinta edad. La siguiente. Algo se habló en la ponencia anterior sobre la susceptibilidad al daño por hongos de la madera, que están muy asociadas a las condiciones de estrés. Los hongos de la madera son absolutamente oportunistas, y por lo tanto cuando hay estrés es cuando aparecen. Si el árbol está vigoroso, está sano, está funcionando, se esconden en una esquinita y no molestan. Están adentro pero no molestan, pero basta que haya estrés, y fíjense esas maderas como están de envejecidas, ¿no?, por el tiempo, para que aparezcan estos hongos. La siguiente. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Intentar resolver este problema, ¿cierto?, de la radiación incidente. La siguiente. No tiene que ver con la disposición de la estructura de la planta. Es decir, la planta debe permitir, como dice allí, el ingreso de cantidades filtradas de radiación. Es decir, si yo tengo una planta compacta, ¿no?, como la de la derecha, donde no pasa luz hacia adentro, ahí estoy dependiendo solo de la actividad que hacen las hojas de fuera. En cambio, si tengo una planta
como la de la izquierda, con mucho más ingreso de luz por distintas partes, aunque eso puede ser, ahora puede ser un exceso, o sea, que aquí está entrando tanta radiación que se están dañando las de afuera y las de adentro. O sea, tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, lo que estamos buscando es un aumento en la actividad de la fotosíntesis global, reducir el parasitismo de hojas que están al interior y que no les llega luz, ¿no? Y eso es con poda. Y de esa forma también vamos a estar potenciando, como dice allí, la renovación de madera desde el interior hacia afuera y no dejando que esta planta crezca más de la cuenta. La siguiente, aquí tenemos unas plantas ya grandes, ¿no? Y vean ustedes cómo se intervienen, cómo se ven esos huecos allí, y eso es poda. Todos los años se hace un porcentaje de ramas que ya hicieron su trabajo productivo y de paso empezamos a hacer algunas renovaciones, pero lo más importante en esta fotografía es la cantidad de luz difusa que está entrando, ¿no? Para hacer que las partes interiores también tengan una alta capacidad fotosintética. La siguiente. Perdone, Entonces, cuando tenemos... Profesor, perdone, ¿Sí? le quería pedir, ¿Sí? por favor, si pudiéramos ir terminando, porque estamos un poco ya fuera de tiempo. Le agradecería. Ok, Gracias. ok, me quedan dos nomás. Simplemente decir la siguiente, por favor, que hay momentos importantes donde esto tiene que ocurrir. Y aquí la siguiente, que tiene que ver con la actividad de las citoquininas, tienen que estar muy vinculadas a la luz, ¿no? La siguiente, los brotes, la siguiente que muestra una planta, un diagrama, dice que los brotes producen muchas auxinas que son responsables de los crecimientos, ¿ya? O sea, la madera se tiene que estar, la siguiente que muestra frutas en madera que se agota, la madera se tiene que estar constantemente renovando. Cuando la madera se va a la horizontal, pierde fuerza y pierde capacidad productiva. ¿Ya? Entonces, la siguiente muestra un árbol denso. La siguiente tiene que ver con la importancia de la raíz para sustentar muchos procesos. La siguiente tiene que ver con el uso de ácidos húmicos y fúlvicos como para aumentar la disponibilidad de nutrientes y gelatar ciertos iones. La siguiente, cómo las algas aumentan también a nivel de la parte aérea, la disponibilidad de agua, ¿no? Y esto es lo último. Sánchez el año 19 hizo un seguimiento y midió los grados Brix sobre la raíz en distintos momentos del desarrollo de esta fruta, de la raíz, de la planta, perdón, y encontró estos niveles, y esto es fácilmente, la siguiente, cuantificable con un refractómetro para ir testeando, ¿no? Según esos valores, cómo funciona cómo está funcionando la planta para darle el mejor ambiente a las plantas. Las siguientes son plantas con mulch y sin mulch, que es para darle condiciones. Y termino finalmente resumen de los aspectos relevantes que dicen que el cambio climático y la alteración sobre los factores temperatura, radiación incidente, humedad y precipitación generan respuestas en el comportamiento ecofisiológico de la especie aguacate. Que el manejo de las condiciones estresantes con la misma planta, estimulando respuestas específicas, permitiría aminorar estos efectos. Y la búsqueda de los llamados servicios ecosistémicos a través del potenciamiento de las relaciones biológicas, eficiencia y calidad de los procesos metabólicos en las plantas de aguacate es una línea de manejo sustentable y competitiva. Perdónenme por el atraso, muchas gracias y hasta aquí, y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, es una pena no haberte tenido por aquí, por Sevilla hoy. Esperamos que te mejores, que te recuperes definitivamente del COVID. Y me equivoqué antes, dije que estabas en Santiago y estás en Quillota, que es una tierra estupenda de Santiago. Bien, muchas gracias. Bueno. Un placer. Chao. Bien, a continuación tenemos a Librada Alcaraz. Librada Alcaraz es doctora en Biología por la Universidad de Málaga desde el 2009 y desde entonces ha realizado o ha desarrollado su labor investigadora y científica en el Instituto de Hortofrutícola de Subtropical y Mediterráneo de La Mayora. La Mayora es un centro, ya Juan comentó, lo citó esta mañana, La Mayora es un centro mixto, combinado, participan tanto el CSIC como la Universidad de Málaga.
Así que, Librada, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a GQ Labs la oportunidad de formar parte y participar en este seminario para hablarles de floración. Yo vengo del Instituto de Hortofruticultura Subtropical Mediterránea La Mayora, que es un centro mixto entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Málaga y el CSIC. Dentro del área de Ciencias Agrarias, el CSIC dispone de 17 institutos repartidos por toda España y el nuestro se ubica en la zona de Málaga. Aquí vemos una imagen de nuestro centro que dispone de 50 hectáreas, gran parte de ellas destinadas al cultivo de frutales. También tenemos invernaderos y cultivo de estos frutales. España es el único país con una producción comercial significativa en la Europa continental y eso se debe a que tenemos características climáticas propias que nos permiten el cultivo de estos frutales. En los últimos 40 años... Es que no lo tengo encendido, ¿no? Gracias. Perdón, ahora sí, ¿no? Vale. En los últimos 40 años, las temperaturas medias registradas en nuestra zona han sido de 19,4 grados. La media de las máximas es 29,4 grados y la media de las mínimas de 9,3. Y lo más importante es que en nuestra zona de cultivo, en nuestra estación, en los últimos 40 años no hemos registrado temperaturas inferiores a 0,5 grados. El aguacate, como sabemos, se cultivan en más de 50 países y se trata de un cultivo que presenta una gran plasticidad, pudiendo encontrarlo desde zonas de alta montaña a las zonas del desierto. Tanto en aguacate como en otros frutales en los que nos interesa el fruto, para que haya producción tenemos que tener unos recursos, como es la luz, el agua, la temperatura, los carbohidratos, los nutrientes y los polinizadores. Una vez que tenemos estos recursos, van a ocurrir una serie de procesos, como el crecimiento vegetativo que tiene lugar en el tallo, la inducción floral que ocurre en los meristemos, la iniciación floral en las inflorescencias. Y dentro de la flor, una vez que se produce la apertura, tiene lugar la polinización, el crecimiento del tubo polínico y la fecundación. Y el que tengamos fruta va a depender de que todos estos procesos ocurran de la forma adecuada. Aquí mostramos los distintos estadios fenológicos del árbol, es decir, las distintas fases por las que pasa el árbol a lo largo del año. Tenemos en la parte de arriba el brote vegetativo, del que se va a formar el brote vegetativo, tenemos la yema reproductiva, del que se va a formar la inflorescencia, luego tiene lugar la apertura de la flor y todo el proceso de fructificación. El aguacate, como sabéis, produce millones de flores, sin embargo, muy pocas van a transformarse en fruto. Y el principal objetivo de nuestro trabajo es determinar qué hace que de todas estas flores solamente 1 o 2 se transformen en fruto. Una de las principales limitaciones en la producción del aguacate a nivel mundial es el bajo cuajado que tiene y se debe a una caída masiva de flores y pequeños frutos en desarrollo durante los meses posteriores a la etapa de floración. Cuando nosotros aplicamos de forma manual polen, conseguimos incrementar considerablemente el cuajado. Por lo tanto, tenemos un problema de polinización. Pero este cuajado, como veis aquí, sigue siendo bajo. Por lo tanto, debe haber otros factores intrínsecos a la flor que están condicionando que esta flor cuaje o no. En aguacate vamos a perder fruta desde que se produce la floración. En los meses posteriores caen una gran cantidad de frutos debido a competencia entre ellos y también en el momento de madurez tenemos una pérdida importante por episodios de viento. Pero para entender todo esto tenemos que tener claro el ciclo de apertura y cierre de la flor. El aguacate tiene flores hermafroditas, con sus órganos masculinos, veis las anteras reposadas sobre los tépalos, y órganos femeninos, el pistilo en el centro. Sin embargo, estos órganos no son funcionales en el mismo momento.
Cada flor de aguacate nos va a abrir 2 veces. La primera vez lo hace en estado femenino, con el pistilo en el centro, los estambres sobre los tépalos, cierra y vuelve a abrir al día siguiente como una flor funcionalmente masculina, con 3 estambres internos en contacto con el pistilo y el resto ligeramente inclinados. Y en esta fase tiene lugar la producción y la liberación del polen. Esta flor vuelve a cerrar. Y bajo nuestras condiciones climáticas es muy frecuente encontrarnos flores en estado femenino y flores en estado masculino en un mismo árbol o entre árboles de la misma variedad. Y esto es muy importante porque en este momento es cuando se produce la autofecundación. Aquí muestro los dos ciclos de apertura de la flor, primero en estado femenino arriba y luego en estado masculino. Lo que tenemos que tener claro es que el que tengamos fruta va a depender de lo que ocurra únicamente en el estado femenino de la flor. Y como ya sabéis, tenemos, en base a su comportamiento floral, se han clasificado las variedades de aguacate en variedades de tipo A, entre las que está Hass, y variedades de tipo B, donde encontramos los donadores de polen de Hass, como Bacon, Ettinger y Fuerte. En los cultivares de tipo A, la flor abre en estado femenino por la mañana, cierra y vuelve a abrir en estado masculino la tarde del día siguiente. Mientras que en los cultivares de tipo B, la flor abre en estado femenino por la tarde, cierra y la mañana del día siguiente vuelve a abrir en estado masculino. De esta forma, un cultivar de tipo A dona polen a uno de tipo B por la tarde y uno de tipo B dona polen a uno de tipo A por la mañana. Aquí muestro un esquema de la parte femenina de la flor con el estigma, el estilo y el ovario. Los granos de polen de aguacate transportados por algún vector alcanzan el estigma de la flor. Se hidratan y emiten tubos polínicos. Estos tubos polínicos van creciendo a lo largo del estilo y se va produciendo una importante reducción en número, de tal forma que normalmente es un único tubo polínico el que alcanza el ovario. Este tubo polínico sigue creciendo hacia el óvulo y a través de este tubo viajan 2 núcleos espermáticos. Uno de ellos se va a unir con la célula huevo para dar lugar al embrión y otro se va a unir con la célula central y va a formar el endospermo. De tal forma que a partir del óvulo de la flor se va a formar la semilla y el resto del fruto, la pulpa, procede del ovario de la flor. En nuestro campo cada vez es más frecuente encontrarnos tipos de frutos en los que se ha producido el aborto del embrión y está asociado a estrés térmico. En los frutos de arriba probablemente el estrés térmico se deba a bajas temperaturas durante la floración y en estos frutos de aquí se debe a un estrés térmico durante el desarrollo del fruto. En esta charla nos vamos a centrar en 4 puntos, en 4 factores que son los que van a determinar el cuajado. En primer lugar, vamos a hablar de factores ambientales, en segundo lugar, del estado nutritivo de la flor, en tercer lugar, de la necesidad del uso de variedades como polinizantes y en cuarto lugar, vamos a hablar de insectos polinizadores. Empezamos con los factores ambientales y trabajar con las flores de aguacate en campo es muy complicado, de tal forma que cuando queremos ver el efecto que tiene un determinado factor, son muchos los que se nos están escapando. Entonces, lo que hemos hecho es idear un método que nos permite coger estas flores, colocarlas en una espuma de florista y llevárnoslas al laboratorio. De esta forma, las introducimos en cámaras de crecimiento donde podemos controlar factores como la temperatura y la humedad relativa. Polinizamos flores en estado femenino y flores en estado masculino y vemos que en los 2 casos se produce la adhesión de polen, este polen germina, pero si miramos lo que ocurre en la flor masculina cuando polinizamos, vemos que son menos los granos de polen que germinan y que la calidad de los tubos polínicos también es inferior. Además, miramos el efecto de la temperatura sobre la receptividad estigmática y vimos que a temperaturas de 20-25 grados es cuando se obtenía la máxima adhesión del polen. Además, a 25 grados era cuando además obteníamos el mayor porcentaje de germinación de este polen.
Por otra parte, evaluamos cómo afectaba la humedad relativa a la receptividad estigmática y vimos que el máximo porcentaje de germinación los teníamos con flores mantenidas a 75 y 95% de humedad relativa. Además, evaluamos cómo afectaba la temperatura al crecimiento del tubo polínico y cuando polinizábamos flores que manteníamos a 30 grados centígrados, aproximadamente 4 horas después conseguíamos ver esos tubos polínicos en el óvulo. En la zona del ovario. Y 24 horas después de polinizar, podíamos ver tubos en las proximidades del óvulo. Cuando la temperatura bajaba a 20 grados centígrados, vimos que aumentaba el tiempo que el tubo tardaba en llegar al ovario. Y 24 horas después de polinizar, esos tubos estaban en las proximidades del óvulo. Pero cuando la temperatura baja a 10 grados centígrados, entre 1 y 2 días después de polinizar, no vimos ningún tubo polínico en las proximidades del óvulo, lo cual podría explicar el bajo cuajado que obtenemos cuando la floración tenemos temperaturas muy bajas. Además, no el polen de todas las variedades germina de igual forma. Hay variedades que germinan mejor en una temperatura que otras. Y esto es importante a la hora de decidir qué donador de polen colocar en nuestra zona, porque deberíamos buscar uno cuyo polen germine bien en las condiciones de temperatura que predominen durante nuestra etapa de floración. Además, el polen de aguacate pierde viabilidad muy rápido y podemos mantener esta viabilidad del polen cuando conservamos flores a 4 grados centígrados. Pero realmente la aplicación de esto es solamente si se quiere llevar a cabo un programa de mejora en el que queramos cruzar 2 variedades de un mismo grupo floral. Por lo tanto, el aguacate presenta una fase programática rápida, el polen germina aproximadamente unos 15 minutos después de depositarlo y 24 horas después lo podemos ver en las proximidades del óvulo. Lo que sí es importante es que solamente cuando polinizamos flores en estado femenino conseguimos ver un desarrollo del embrión y un desarrollo del endosperma, cosa que nunca pasa cuando polinizamos las flores en estado masculino. Por lo tanto, la polinización efectiva solamente tiene lugar cuando la flor abre en estado femenino. Y a modo de conclusión de esta primera parte, decir que temperaturas por encima de 25 grados centígrados y por debajo de 15 reducen la germinación del polen y la fecundación. Que humedades relativas por debajo del 75% van a perjudicar la receptividad estigmática. Que vemos diferencias entre variedades en el comportamiento de su polen a diferentes temperaturas y que no hay fecundación cuando se polinizan las flores en estado masculino. Vale. El segundo punto del que vamos a hablar es el estado nutritivo de las flores. Como ya hemos dicho antes, el aguacate produce millones de flores y además presenta una larga etapa de floración. Basándonos en trabajos anteriores que se habían hecho en Prunus y habían visto que había diferencias de calidad entre flores y que estas diferencias de calidad estaban asociadas a una diferente capacidad de cuajar, nos planteamos ver si algo parecido ocurría en aguacate. Entonces, cogimos flores en el momento de antesis, las fijamos, la incluimos en parafina y llevamos corte de ella. Teñimos con ioduro potásico, que lo que hace es que nos tiñen los granos de almidón, que son estos puntitos negros. Y aquí veis una foto de una flor que tiene mucho contenido de almidón y allí hay otra con poco contenido de almidón. Y aunque no encontrábamos diferencias morfológicas de las flores cuando abrían, sí que había mucha variabilidad en cuanto a su contenido de almidón, de tal forma que había muchas flores de poca calidad y muy pocas flores que tenían un alto contenido de almidón. Además, vimos que había una relación entre el contenido de almidón que la flor tiene en el ovario con el que tiene en el estilo. Y decidimos dar un paso más. Vamos a ver qué pasa o qué implicación tiene este almidón en la capacidad de la flor de cuajar. Entonces, llevamos a cabo polinizaciones manuales, depositamos el polen y al día siguiente, cuando la flor abre en estado masculino y el tubo ya ha alcanzado el ovario, cortábamos el estilo en su base. De tal forma que cada estilo estaba asociado a un ovario que permanecía en el árbol. Nosotros posteriormente llevamos seguimiento de este ovario para ver si cuajaba o se caía. Y este ensayo lo pudimos hacer porque ya teníamos
habíamos hecho uno anterior en el que se había puesto de manifiesto que el hecho de cortar el estilo no afectaba la capacidad de la flor para cuajar. Y así es como se queda la inflorescencia después de llevar a cabo las polinizaciones manuales. Y los resultados fueron que las flores que cuajaban eran las que tenían mayor contenido de almidón en el estilo, mientras que las que tenían menos iban cayendo. Además, nos planteamos ver si eso solo ocurría en Málaga o también pasaba en otras zonas. Y volvimos a repetir este ensayo en nuestra estación experimental y también lo repetimos en Nueva Zelanda. Pero en este caso, además, medimos otros componentes como el boro, el persitol y otros carbohidratos solubles. Los resultados fueron que, en el caso de Nueva Zelanda, las flores que cuajaban eran las que tenían más boro, mientras que en España no encontrábamos diferencias. Y esto se debe a que los suelos de Nueva Zelanda suelen tener problemas de déficit de boro. Con respecto al almidón, los resultados fueron similares a los que encontrábamos en el ensayo anterior y cuajaban las flores que presentaban mayor contenido de almidón. Y lo mismo pasaba con el resto de carbohidratos solubles. Tanto en Nueva Zelanda como en España, las flores que cuajaban eran las que tenían más carbohidratos solubles. Por lo tanto, la capacidad de que una flor se transforme en fruto viene condicionada a priori en el momento de la antesis. Por ello, es importante tener un adecuado abonado del árbol. Y aunque tradicionalmente se ha pensado que no es necesario fertilizar en los meses de otoño y de invierno, cada vez hay más trabajos que se han llevado a cabo en California, principalmente por Carol Lovatt, en el que se ha visto que un abonado en estas fechas incrementa la producción. A nosotros aún nos faltaría por determinar cómo afecta ese abonado a la calidad de la flor. El tercer punto del que vamos a hablar es si es necesario o no el uso de variedades como polinizantes. Lo primero que debe tener un buen polinizante para hash es una etapa de floración que se solape lo suficiente con hash. Uno de los donadores de polen que se usa en nuestra zona es Fuerte, pero Fuerte, como veis aquí, florece una semana al menos antes que hash. Y la última semana de floración de hash, Fuerte ya no tiene polen. Por tanto, no es un buen polinizador en nuestra zona, puesto que en esta última semana es cuando realmente se dan las condiciones óptimas, tanto para el proceso reproductivo como para la actividad de los insectos. Aquí os muestro un ejemplo de lo que serían 3 buenos polinizantes para el cultivar hash en la zona de Perú. Por otra parte, se ha visto que hay un efecto de la distancia del donador de polen en la producción. Este ensayo, llevado a cabo en Israel, pone de manifiesto que a medida que nos alejamos del donador de polen, disminuye considerablemente la producción. Además, en California se ha hecho un ensayo similar usando distintos tipos de donadores de polen y en general, en la primera hilera, es decir, en la hilera del árbol más próxima al polinizante, la producción era mayor. En nuestra estación nosotros llevamos un ensayo similar en el que disponíamos de una parcela de hash enfrentada a una de Fuerte y cogimos frutos de árboles situados a distintas distancias del donador de polen. Llevamos a cabo un análisis de paternidad y observamos, esta es la hilera más próxima y esta es la más alejada, que a medida que nos íbamos alejando de la fuente donadora de polen, disminuía el porcentaje de frutos que procedían de cruzamientos con ella. Pero cuando miramos la producción en esa parcela registrada durante 10 años, vimos que no había un efecto significativo en la distancia en cuanto a la producción. Incluso había años en los que las hileras más alejadas producían más que las más próximas. Pero cuando nos fijamos en los años de baja producción, vemos que sí que hay un efecto en cuanto a la producción. Es menor a medida que nos alejamos del donador de polen. Además, hicimos un ensayo en colaboración con ProHash en Perú, en el que
utilizamos distintas parcelas situadas a lo largo de Perú y vimos que había determinadas zonas en las que parcelas monovarietales producían mejor que parcelas con donadores de polen y que había diferencia entre donadores de polen en cuanto a efectividad. Había parcelas en las que disponían de distintos polinizadores y en ellas fuerte resultó ser el menos efectivo cuando se comparaba con Zutano, con Ettinger o con Edranol. Entonces, aquí os muestro una posible estrategia que podemos hacer en nuestra parcela y es, en un mismo hoyo, colocar distintos donadores de polen. Perdón, voy a beber agua. Bueno, pues por último vamos a hablar de los insectos polinizadores. El primer paso que tiene que darse para que haya producción es la polinización. Para que haya polinización debe haber un vector que transfiera el polen de una variedad de tipo B a una de tipo A, o dentro de la misma variedad cuando tenemos el solape. Existen muchos trabajos en los que se habla de que el viento juega un importante papel en la polinización del aguacate. Pero un estudio llevado a cabo en California, que consistía en encerrar un grupo de árboles dejando solo pequeños insectos. Otro grupo de árboles se encerraba y se aplicaba insecticida, evitando que hubiese ningún tipo de insecto. Y en otro grupo introducían colmenas y otros dejaban a libre polinización. Y observaron que ni el viento ni los insectos pequeños eran eficientes en la polinización del aguacate. Y en Chile hicieron un ensayo similar y los resultados fueron iguales. Tradicionalmente lo que se hace en las plantaciones comerciales es introducir colmenas de la abeja de la miel, pero la abeja de la miel no es nativa de la zona originaria del aguacate. En la zona nativa del aguacate, el aguacate se poliniza por distintos tipos de abejas meliponas y también por la avispa de la miel. De hecho, el manejo de la abeja melipona se conoce desde tiempos remotos, porque al igual que la abeja de la miel, se trata de una abeja social. Y aquí os muestro distintos tipos de colmenas de la abeja melipona. Pero esto no quiere decir que la abeja de la miel no sea efectiva en la polinización del aguacate. De hecho, aquí vemos un pelo de abeja cargado de granos de polen de aguacate. Y en nuestras plantaciones nos vamos a encontrar dos tipos de abejas. Las abejas que recolectan néctar y las abejas que recolectan polen. Y la relación entre ellas en nuestra parcela va a depender pues, de las necesidades que en ese momento tenga la colmena. Lo que sí tenemos que tener claro es que solamente el polen que la abeja transporta pegado a su pelo es el que es efectivo en la polinización. El que transporta en cestillos no es viable. Entonces, para tener una buena polinización en aguacate, lo ideal sería encontrarnos las abejas cargadas de polen. Pero resulta que se ha descrito que la flor del aguacate no es atractiva para la abeja de la miel y se ha asociado a que hay grandes cantidades de potasio y de perseitol en el néctar y actúan como repelentes para ella. Entonces, lo que está claro es que cuando polinizamos manualmente conseguimos aumentar el cuajado. Por lo tanto, hay un problema de polinización en nuestras parcelas. Y nos planteamos buscar alguna estrategia que nos permitiera incrementar o darle solución a ese problema. Y lo primero era ver qué cantidad de flores de nuestra parcela recibían polen. Cogimos flores cuando abrían en estado masculino y vemos que la mayor parte de ellas no reciben polen y que las que reciben polen reciben entre 1 y 5 granos de polen. Siempre la mayor parte de las que reciben polen reciben menos de 20 granos de polen. ¿Y por qué hago referencia a lo de los 20 granos de polen? Pues porque en aguacate se ha descrito de que se necesita al menos que 20 granos de polen alcancen el estigma para que tenga lugar la fertilización. Pues nos planteamos ver cómo podíamos incrementar el número de flores que recibían polen. Y lo que hicimos fue duplicar el número de colmenas en nuestras parcelas y comparamos los resultados que tuvimos. Aquí presento los resultados
que obtuvimos en una parcela de aproximadamente 1 hectárea, es una parcela monovarietal, en la que teníamos 10 colmenas en un extremo de la finca. Y vimos que el 17% de las flores recibían polen, pero solamente el 4% de ellas lo recibían cuando la flor abría en estado femenino. Cuando aumentamos el número de colmenas a 24 y las dividimos en los 2 extremos de la finca, vimos que el porcentaje de flores que recibían polen en la etapa femenina aumentaba a un 12%. Es decir, aumentábamos 4 veces la cantidad de flores que reciben polen cuando aumentamos las colmenas. Y nos pasaba que las pocas flores que reciben polen también recibían entre 1 y 5 granos de polen. Eran muy pocas las que recibían aproximadamente 20 granos. Y partiendo de que ya teníamos experiencia en el hecho de polinizar manualmente y cortar estilos, llevamos a cabo un ensayo para ver cómo afecta la cantidad de granos de polen en la capacidad de cuajar de la flor. Entonces, hicimos algo como similar a lo que hicimos para ver almidón. Polinizamos flores, al día siguiente cortábamos estilo y guardábamos el estilo asociado a un ovario en el árbol. Y establecimos 3 poblaciones de flores. Unas que caen justo después de polinizar, otras que caen durante los meses posteriores a la etapa de floración y otras que se transforman en frutos que alcanzan su estado de madurez. Y vimos que había flores que recibían polen, que llegaban a transformarse en frutos, pero la capacidad de estas flores de transformarse en frutos aumentaba cuando aumentaba el número de granos de polen. Además, nos planteamos ver si este era un problema que solamente ocurría en nuestra finca experimental o también pasaba en las fincas comerciales. Entonces, hicimos un ensayo en colaboración con TROS, seleccionamos 5 parcelas, cada una con unas características distintas. Unas tenían donadores de polen, otras no, otras tenían colmenas, otras no. Pero vimos que, en general, lo que se vio fue que aumentaba el porcentaje de flores al final de la etapa de floración, que coinciden con unas temperaturas más óptimas, tanto para el ciclo floral como para la actividad de los insectos. Y cuando vemos los datos medios, vemos que en la mayoría de las fincas no es más del 16% de flores las que reciben polen y que siguen recibiendo poca cantidad. Pero esto no es un problema que solamente afecta a España, también pasa en otros países. Por ejemplo, en Perú hicimos ensayos en distintas fincas y encontramos que había diferencias entre ellas en el porcentaje de flores con polen. Y también seguía recibiendo poca cantidad. Por lo tanto, es importante colocar colmenas, debemos colocarlas cuando tenemos aproximadamente un 10% de las flores abiertas. Es ideal colocarlas en grupos pequeños, distribuidos por nuestra parcela y evitar el uso de pesticidas durante la etapa de floración lo máximo posible. Y además deberíamos llegar a un mínimo de 20 abejas visitando nuestro árbol en el momento de plena floración. Por otra parte, hay más de 1000 especies distintas en Europa de abejas solitarias que podrían ser interesantes en la polinización del aguacate. Este tipo de abejas, aunque son abejas solitarias, les gusta vivir unas en proximidad de otras y anidan en estructuras de distintos tipos de material, como por ejemplo el ladrillo, la caña o troncos de árboles. Y hemos visto que estas abejas transportan gran cantidad de polen y mediante PCR hemos visto que parte de ese polen procede de flores de aguacate. Aquí os muestro una imagen de un hotel de insectos que colocamos en nuestras parcelas. Visitando nuestras flores en el momento de floración hemos encontrado insectos del orden Hymenoptera, insectos del orden Díptera, con especial representación de la familia Syrphidae y otros insectos como mariposas y escarabajos. El último paso sería evaluar la eficiencia de estos polinizadores en el cuajado del aguacate. Entonces, cogimos un grupo de 4 árboles que lo encerramos en una jaula. En una de ellas pusimos Bombus terrestris, los abejorros. En otra pusimos unos sírfidos que compramos a una casa comercial y que vimos que adheridos a su cuerpo llevan granos de polen de aguacate. E hicimos lo mismo, contamos el porcentaje de flores que reciben polen y el cuajado.
y vimos que el porcentaje fue mayor en las jaulas de los árboles con sírfidos, igual que en el control, y fue bastante peor en abejorros. Pero cada vez hay más trabajos que han puesto de manifiesto la efectividad de los abejorros en la polinización del aguacate. Entonces, nos hemos planteado que probablemente los resultados tan malos obtenidos cuando ponemos al abejorro se debe a que no trabajan bien en cautividad. Y este año hemos lanzado un ensayo que es sustituir las colmenas de apis por la de los abejorros, pero aún no tenemos resultados. Y es interesante saber en cada zona el tipo de insectos que visitan nuestras flores. Por ejemplo, en el caso de Colombia, han visto que las flores son visitadas por abejas meliponas y dísteros. Por lo tanto, la productividad del aguacate se puede ver afectada porque tengamos un déficit de polinizadores, que es necesario verlo con detalle en cada zona productora y que tenemos que tener en cuenta que hay otros insectos, aparte de la abeja de la miel, que podrían ser interesantes en la polinización del aguacate. Y para concluir, los factores que explican el bajo cuajado del aguacate pueden ser las bajas o las altas temperaturas que encontramos durante la floración, la calidad de la flor, que probablemente necesitemos colocar polinizantes en nuestras parcelas, y el problema también de los insectos polinizadores. Y para terminar, como sabemos, producir aguacate supone un gran gasto energético para el árbol. Por lo tanto, no todas las flores van a poder transformarse en frutos. Lo que sí está en nuestra mano es mejorar el cuajado. Y eso podemos hacerlo mediante dos vías. Mejorando la calidad de la flor, aunque aún no sabemos en qué momento se establecen esas diferencias entre flores, y tendríamos que buscar estrategias que nos permitan aumentar la calidad de estas flores. Y, por otra parte, incrementando el porcentaje de flores que reciben polen durante la etapa femenina. Y esto se hace, por una parte, aumentando la disponibilidad de polen en la parcela, que es mediante la introducción de variedades donadoras de polen, en el caso de que las necesitemos, que estas variedades estén adaptadas a nuestras condiciones climáticas, principalmente durante la etapa de floración, que su etapa de floración se solape lo suficiente con la de Hass, y no solo la etapa, sino también los ciclos sexuales entre flores. Y en el caso de que los necesitemos, sería interesante buscarnos un donador de polen que presente unas buenas características para el mercado y que no nos importe destinar un mayor porcentaje en la parcela para ella. Aunque no hay un porcentaje exacto ni un porcentaje milagroso que nos permita aumentar la producción. Y el segundo punto para incrementar el porcentaje de flores con polen es introduciendo colmenas y diversificando los insectos en nuestras parcelas. Y eso lo podemos hacer mediante un adecuado manejo de la cubierta vegetal y colocando unas estructuras que les permitan nidificar. Por último, agradecer al trabajo de nuestro equipo y a ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Librada. Excelente.